¿Seguro? Sí. ¿Así wish? Bueno. Hola a todos. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto darles la bienvenida a ustedes en nombre de Palden Sakia. Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros al licenciado Federico Bandino. Él tiene toda una formación académica en lo que son religiones orientales, es su formación universitaria, y además es especializado en el budismo tibetano y es una de las autoridades, es prácticamente la única y más grande autoridad, digamos, de este tema a nivel académico en la Argentina. Pero además de todo eso, como nos ha pasado a todos los que nos hemos interesado en el budismo, siempre nos hemos encontrado con una serie de barreras de tipo cultural. Cuando hemos empezado a buscar, nos hemos encontrado con un montón de bibliografía que generalmente es la traducción al castellano de obras en inglés, que a su vez a veces han sido traducidas del sánscrito, del tibetano, del palí. Y cuando tenemos la suerte de tener, por ejemplo, a un lama, nos encontramos con una persona que viene con otro lenguaje y que viene de otra cultura. Federico, él es argentino y además de todo su conocimiento académico, que es muy serio y muy profundo, él es practicante y es la cabeza de la orden Sakya, que es una de las cuatro órdenes más importantes, de las cuatro órdenes del budismo tibetano, y es a su vez discípulo directo del fundador, de la autoridad máxima de la orden Sakya, que es considerado dentro del budismo tibetano en segundo lugar después del Dalai Lama. Entonces tenemos una suerte enorme porque tenemos una persona que viene de nuestra cultura, que habla nuestro idioma, que tiene una formación en la práctica y una formación académica. Entonces para nosotros es realmente un gran gusto y una oportunidad excelente que queremos compartir con ustedes. Y entonces creo que es una gran suerte, y se me ocurre que no ha habido, en todo el tiempo que yo he estado en Esquel, que llevan más de 20 años, de tener la posibilidad de encontrar a alguien que hable de budismo con semejante conocimiento y autoridad. Entonces, nosotros queríamos compartir, no solamente con los pocos practicantes que somos acá, sino con la comunidad en general, porque sabemos que es un tema que está cobrando interés y que puede ser de mucha utilidad para algunos de ustedes. Entonces, disfrutamos juntos y tratamos de aprender de la presencia de Federico y le damos las gracias. Quedan ustedes entonces con... Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad que por todas las palabras, esperemos que esto pueda estar a la altura de ellas. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es, como ya lo dijo acá bien Luis, Federico Andino. Yo soy el profesor de la Universidad de El Salvador de Estudios Orientales, de la Cátedra de Estudios de Religión Tibeto-Mongola. Y como bien dijo él, soy quizás la autoridad principal de budismo tibetano académicamente porque soy la única. Entonces me hace la principal y la mejor, ¿no? No es un gran mérito desde mi caso. Pero también soy el maestro residente de la escuela Palden Sakya. Y lo que estamos haciendo siempre con Luis es la posibilidad de dar quizás dos enfoques que yo sé que son necesarios para el budismo. Por un lado, yo me he formado dentro de la práctica en una escuela de budismo quizás la más tradicional de las escuelas de budismo vivas. Una escuela que se vuelve orgullosa y es un gran éxito para ella poder mantener cosas, linajes, explicaciones, técnicas que hace miles de años que desaparecieron del resto. Eso es algo que es interesante, ¿no? Gracias. Por otro lado, tenemos la realidad que es que nosotros no vivimos en el Tíbet, no vivimos en la India, y mucho del lenguaje, mucho de los textos, muchas de las formas no son extrañas. Y esto es una realidad. Lo es para mí tanto como es para ustedes. Si bien yo ya hace más años que vengo estudiando y me he acostumbrado de cierta forma al lenguaje, pero habla de una forma de pensar muy distinta a la que tenemos nosotros en el día de hoy. Entonces, lo que hemos hecho con Luis es plantear las charlas y los cursos que vamos a dar esta vez que vengo en dos cosas. Una charla más abierta, que es quizás más académica, la que vamos a dar hoy, y una charla un poco, y después una práctica muy tranquila, hoy muy liviana, como para que todos aquellos puedan tomar más contacto con la meditación, más que con el budismo tibetano de la escuela Sakya.
Porque el budismo tibetano de la escuela ya que es un budismo bastante tradicional, de una escuela tradicional, de un entorno tradicional, de un sistema iniciático. Es bastante puntual, ¿no? Yo no estoy seguro que todo el mundo quiera, necesite, pueda, tenga ganas, tenga tiempo de hacer eso. A mí a veces me parece más útil que todos podamos tomar contacto con algo que sea de meditación, nada más que eso, ¿no? Ya simplemente que todos meditemos haciendo yoga, qigong, tai chi, que lo meditemos porque lo leímos en una revista, hay gente que aprende así, ¿no? A mí me parece que ya es un avance, ¿no? Yo prefiero eso a esperar que todo el mundo acceda a lo que uno hace. Y porque aparte uno nunca sabe exactamente a qué se refiere cuando se dice budismo. Entonces la primera charla que vamos a tener, que es una charla cortita, más o menos de una hora, es una introducción muy, y esto es muy por arriba, yo voy a intentar hacer formal sin ser académico necesariamente. Si se me escapa en un momento vamos a tener un momento para preguntas. Pero voy a intentar hacer una muy breve introducción de lo que digo yo cuando digo budismo, porque no está del todo claro. Uno piensa, yo pensé que yo entendía lo que era budismo antes de empezar a estudiarlo, y después me di cuenta que no entendía absolutamente nada. Para que tengan una idea a qué me refiero, les voy a contar un pequeño cuento. Por favor, si alguien no me entiende, yo lo rápido, y voy rápido por los puntos, más porque tenemos poco tiempo, avíseme, no tengo problema en repetir lo que sea. Imagínense que estuvieran en el Tíbet, ¿no? El Tíbet hoy está ocupado. Imagínense que estuvieran en Dharamsala. Dharamsala es, no sé si lo conocen, la capital del gobierno tibetano en exilio, en la India. Y ustedes vieran a dos monjes hablando en un pequeño patio. Esos monjes los verían haciendo gestos estilizados, ¿no? Que parece como si estuvieran peleando a distancia, haciendo así o así. Y uno dirá, pero están peleando, están debatiendo. Hay toda una escuela de budismo, que es la escuela más famosa quizás del budismo, o por lo menos la escuela con el budista más famoso del mundo, que es el Dalai Lama, que es la escuela Gelug, en cuyo caso entienden el budismo como el uso de la lógica y la epistemología, lo que se llama pramana en sánscrito, como un camino soteriológico, ¿no? Para ellos la salvación está en el conocimiento y en la dialéctica. Entonces, el mayor énfasis es eso. Pero si nos vamos de McLeod Ganj, que es donde queda la sede de Dalai Lama, nos vamos un par de kilómetros al norte, en Ladakh, pueden encontrar a yogis que viven como vivían hace 2500 años, adorando a imágenes que uno no puede estar seguro si es una deidad budista o una deidad hindú, ¿no? Ve una imagen con muchos brazos, no sé si es Shiva, si es Heruka Chakrasambhara, si es Hepatya, no sé, es una deidad muy hindú, y le rezan y le piden cosas y tienen visiones con ella. Y si nos vamos un poquito más al sur, ¿no? A la zona de Dehradun, vamos a encontrar a los que yo llamo los grandes psiconautas, ¿no? Del budismo tibetano, que son gente que se la pasan catalogando en los mares conceptuales que nos movemos todos, de imágenes, de nuevas ideas, de interacciones, catalogándolas e intentándolas trabajar, ¿no? Una especie de marketing espiritual, no en el sentido de venta, sino en el sentido de permitir que lo más útil sobreviva. Estas tres personas son solamente un tipo de budismo y son totalmente diferentes. Si nos vamos de ahí a China, vamos a encontrar una persona que entiende el budismo como el servicio a la sociedad, como el servicio a su padre, el servicio a su madre, el servicio a sus gobernantes. Si nos vamos un poquito más al sur, vamos a encontrar otro estilo de budismo, ¿no? En Corea, donde el servicio también tiene que ver con las visiones de deidades y el servicio de la naturaleza. Si nos vamos a Japón, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la escuela de Tendai, donde hay un tipo de monje que su práctica es correr una maratón alrededor de un monte, que se hace una vez más largo, 1000 veces. A las 700 veces, lo que hace ese monje es deja de comer y tomar agua por una semana. Y como es un sistema japonés y siempre tiene que haber peligro de muerte, no solamente deja de tomar agua por una semana, que eso es generalmente mortal, sino que tiene que cargar agua para el resto de los monjes. Lo más terrible que se puede imaginar. Y acá no tiene nada que ver con meditación como nosotros entendemos, ¿no? No se sienta y medita y se pone en posición de loto, pero corre todos los días. En invierno, en verano, con lluvia, con nieve. Un lugar terrible. Y cada vez más largo. Su último camino, el 1000, son 62 millas, que son creo que 80 y pico de kilómetros. Y ahí se lo declara automáticamente un Buda viviente. No tiene que demostrar iluminación, tiene que mostrar que caminó todos los días eso. Lo cual, antes que todo el mundo piense que es muy fácil o que es la forma más rápida, es muy duro, ¿no? Es muy duro. Si nos vamos al sur de Ceilán, van a encontrar que el budismo se mantiene como en los tiempos del Buda. Hay monjes que todos los días piden por comer
y que clasifican factores mentales, lo que nosotros llamaríamos la psicología cognitiva, todos los días igual. Y si nos vamos un poquito más al sur, van a encontrar que está lleno de budistas que creen en una figura que se llama Amitabha, de la misma forma que los más devotos creen en Jesús, pero todavía más exagerado, ¿no? Amitabha es la única figura que rezándole y abriéndose a él podemos realmente liberarnos. Y la única práctica es llamarlo, ni siquiera hacer un rosario o hacer una ofrenda particular, es decir, Amitabha. Está escrito en Amitabha, Amitabha, para que Amitabha en un lugar de luz que se llama Sukhavati, escuchen esta oscuridad que se llama el Mapol, la oscura, y nos rescate. Y si nos vamos del todo a Inglaterra, van a encontrar un gran número de budistas modernos cuya función es ayudar socialmente a los pobres y que no creen en la reencarnación, ni en el karma, ni en las otras vidas, ni en la meditación en algún punto, ¿no? Sin embargo, todos estos diferentes casos que les conté, desde el forjador de nuevos memes, ¿no? Que es el término científico, hasta el devoto, pasando por el yogi o pasando por el dialéctico, todos estos los llamamos budismo. Pero si ustedes ven a un budista devocional llorando y rezándole a Amitabha, y ven a un dialéctico expresando y rebatiendo un texto con otro, probablemente no le encuentren mucho hilo conductor. Salvo que hay una figura que se llamaba el Buda, que estamos todos de acuerdo, pero ni siquiera estamos todos de acuerdo en cómo era el Buda o cuál era el primer Buda, ¿no? Esto hace que sea muy difícil para nosotros, occidentales, entender lo que es el budismo. Porque lo primero que vamos a creer es, como nos pasa siempre, meterlo en una cajita, ¿no? Esto, yo imagino que todos ustedes, alguien debe haber hecho yoga. O meditación. Siempre es paso. ¿Qué haces? ¿Haces yoga? ¿Qué es? ¿Es ejercicio? ¿Es religión? ¿Es filosofía? ¿Qué es? Es muy difícil, ¿no? De definir yoga. Entonces, ¿qué hacemos los académicos? Nos hacemos los piolas y vamos por el lado etimológico. Entonces decimos yoga, viene del sánscrito yug, que es interesante porque mantiene el mismo sentido de cónyuge, o yugo, ¿no? El cónyuge y el yugo es justamente lo mismo para los protoindoeuropeos, y lo mismo es el yoga, es una unión. Ahora, cuando todo el mundo dice yoga, generalmente está diciendo de hacer posturas, también tipo hacer posturas. Lo mismo pasa con el budismo, pero en peor grado, porque es más desconocido para Occidente. Nadie está seguro que sea budista. Entonces, lo que yo quiero hoy simplemente contar es que no hay un budismo, no hay algo que yo pueda llamar el budismo. Si muchas veces yo digo el budismo esto, es una forma, es un concepto puramente verbal, es una forma de no tener que decir el budismo tal y el budismo tal y el budismo tal y el budismo tal. Digo el budismo, no existe. Todo lo que nosotros llamamos budismo, tírenlo. Sirve en el sentido que nos sirve para comunicarnos, pero nunca nada más que eso. Y estos budismos tienen algunas cosas en común, no muchas. Un budismo puede ser filosófico, otro budismo puede ser místico, otro budismo puede ser devocional. Lo importante, creo yo, es entender cuál fue el primer movimiento históricamente que hubo, y después yo suscribo una postura esencialista, ¿no? La postura esencialista dice que hay algunas cosas que todo budismo tiene que tener. Por ejemplo, todo budismo va a tener lo que llaman las 4 nobles verdades, que es lo primero que dice el Buda. Buda se ilumina, y ahora vamos a contar cómo se ilumina, es muy linda la historia. Todas las historias de budismo son muy lindas, ¿no? Generalmente, y son muy chocantes para nosotros. Adelantándome un poco, y con el riesgo, todo el mundo sabe que Buda se muere, ¿no? Y por favor espero que no sea una sorpresa a nadie. El Buda se muere de la forma más extraña que se muere un maestro religioso, ¿no? Por lo cual nos choca mucho. A diferencia de Mohammed, por ejemplo, que muere en su cama, ¿no? Rodeado de sus esposas, que son más jóvenes. A diferencia de Zoroastro, que muere atacado por los enemigos de su clan. A diferencia de Jesús, que muere en la cruz. Y de intentar entender cómo podía haber muerto Jesús en la cruz, surge todo el cristianismo, ¿no? El Buda muere de la forma menos simbólica que uno se puede imaginar. Muere descompuesto, muere con diarrea, porque comió comida en mal estado. La forma más humana e imposible de ignorar, ¿no? Es muy difícil cosmificar una muerte por diarrea. Puedo modificar una muerte por mis enemigos, una muerte que desaparece, pero muy extraño. Todo esto lleva a que el budismo tenga una forma de presentarse que es muy rara para nosotros, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hoy hacer, con las pequeñas diapositivas que pusimos, es contarles la historia que todos los budistas están de acuerdo. Después, cada budismo ha tenido una forma de interpretar cada cosa propia, ¿no? El budismo tántrico, que es el budismo... Yo siempre he dicho que el budismo tántrico es el budismo de aquellos que les gusta
lo que sería Dungeons and Dragons, ¿no? Todas las fantasías de héroes, de mitologías. Eso nos encanta, a mí aunque sea me encanta. Entonces, yo no podría ser jamás un Theravada. Necesito algo que tenga dioses y deidades. Y un Theravada, una persona que le gusta el Theravada, es una persona que jamás podría suscribir al budismo tántrico. Diría, pero eso no tiene sentido lo que está diciendo. El camino es este. Lo bueno es que el Theravada y yo vamos a tener un par de cuestiones en común, ¿no? Y eso nos va a permitir cierto diálogo. Hasta cierto punto. Yo estoy seguro que el Theravada va a pensar que lo que yo digo es totalmente fuera de acuerdo con lo que ha dicho el Buda. Y es probable que sea así, ¿eh? El budismo tampoco se preocupa de... Como no hay un budismo ni una institución budista que sea el Papa, o que dictamine qué es budismo o qué no, el budismo nunca se preocupó demasiado en qué es lo que realmente el Buda dijo. Es una cuestión muy extraña, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a pensar que lo importante es lo que dijo el Buda. El budismo dice, si el Buda dijo esto y después le encontramos la vuelta, que esto era mejor, nos quedamos con esto, ¿no? Tiene esta cuestión de iteración y de mejoramiento. Con lo cual también nos choca mucho, porque nosotros tenemos a buscar la palabra original como la palabra real, ¿no? Todo el mundo se pelea qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que dijo Mohammed. Bueno, está más claro, ¿no? Pero qué es lo que dijo Zoroastro. El budista le interesa como un punto más, ¿no? Está cuán linda es la historia, cuán cercanos a lo que dijo el Buda, y sobre todo si de alguna forma me hace plantear una posición que el resto del budismo no va a aceptar. Si yo pude evitar plantear una posición, por ejemplo, el eternalismo del alma, yo puedo evitar eso, todo el resto del budismo me lo va a aceptar en algún punto. No vamos a aceptar más o menos. Entonces, eso no es tan importante para nosotros, no es tan importante lo que el Buda dijo exactamente, si bien obviamente para nosotros académicos sí es importante, aunque es muy difícil de determinar. Pero sí me parece que hoy lo interesante que podemos ver como un primer aproximamiento es todo lo que todos los budistas vamos a estar más o menos de acuerdo. Después las diferencias, cuál es mejor, cuál es peor, son cuestiones para un poco más adelante y que yo no sé si también un poco tienen tanto sentido, ¿no? Por una cuestión general. ¿Empezamos? Bueno, primero quería contarles un poco cuál es el contexto en el cual surge el budismo. Antes que todo, la datación. Es el primer problema que encontramos cuando queremos hablar de algo. Uno está acostumbrado, cuando uno ve textos ya a partir de la era cristiana, que la datación es más o menos segura. Especialmente porque tenemos un solo calendario, y ese calendario está homologado. Entonces, cuando nosotros, y sobre todo están homologados calendarios anteriores, con lo cual, cuando yo quiero saber, por ejemplo, Alejandro en Grecia, puede decir 323, 327 perdón, 327 el 323 antes de Cristo, ¿no? Yo tengo una datación bastante segura. En la India esto no existe. En la India la datación es menos importante que la idea de mucha antigüedad. Entonces, esto pasa igual en la India y China y es terrible para los académicos. Si yo hice algo hoy cuando termine va a tener miles de años de antigüedad. Y si yo lo hice y él hizo una cosa previa, lo mío va a tener miles y lo de él va a tener decenas de miles. Y así nos vamos a pelear y va a haber números que son millones de millones, porque en realidad no importa tanto la datación así. Esto hace que la datación de nuestras ideas de cuándo nació el Buda sean principalmente contextuales. Yo tengo algunas cuestiones, por ejemplo, tengo la llegada de Alejandro a principios, digamos, a finales del siglo III a.C. Y en ese momento ya había un budismo, y uno de los emperadores de la dinastía Maurya, que va a ser muy importante después su nieto, recibe y sabe que recibe a los griegos, y los griegos tienen con sabios budistas un gran texto que se llama el Milindapana, o las preguntas de Milinda, como los indios entendían a Menandro, a un sabio que se llama Nagasena. Entonces ahí ya sabemos que pasó el budismo. Antes del siglo IV seguramente estaba. Ahora, previamente a eso es difícil. ¿Cómo podemos hacer contextualmente? Es intentar poner figuras que el Buda mismo dice que vivió, más textos de otras figuras, por ejemplo los Jainas, que es otro sistema religioso muy interesante en India, y entre eso intentar establecer una cierta cronología. El problema es que como todo es contextual y no tenemos un gran punto en el cual anclarnos, el momento en que el Buda nació se puede mover para el lado que ustedes crean, ¿no? O sea, no tenemos esa seguridad. El contexto es que es el momento básicamente esto, ¿no? Es en el 600 a.C. Yo personalmente haría una fecha que es de nacimiento de 583, pero por favor no lo tomen como algo fijo. Calculemos que en el año 600 a.C. estamos a punto de nacer el Buda y no nos quedemos en eso. ¿Qué pasaba en ese momento? La India estaba en uno de sus raros momentos de paz. La India históricamente ha sido uno de los países más invadidos del mundo, ¿no? Con la mayor parte de guerras. Y esas guerras han ido forjando una historia religiosa muy interesante. Si bien pensaba que la India era el país de la paz, perdón, pero es totalmente incorrecto. Toda la religión india
es la religión del conquistador que se va pegando sobre capas subyacentes, cada vez más hacia atrás en el tiempo, previas. Y estas capas subyacentes lo que van generando aparte son pequeños dominios, ¿no? Entonces la India siempre fue, generalmente, tradicionalmente, un país fraccionado. Entre el norte, sobre todo el noroeste, que es de donde vienen los indios, y el sur, que es el sur dravídico. Recién, la primera vez que la India está más o menos unificada históricamente es ahora, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente siempre hubo imperios perdidos en el norte, imperios en el sur, imperios en el oeste. Contra, obviamente, todo lo que es la parte del Tíbet y Bután, ¿no? La zona tibetana en su momento era bastante más grande también. ¿Hola? En el momento de la vida del Buda, eran unos momentos más extraños de la India, pero era un momento de mucha fragmentación, pero a su vez bastante paz. Había aventurismo militar, como vos siempre en los reinos feudales. Había invasiones, pero eran las menores. ¿Cuándo había pasado la primera gran invasión que marcó a la India? Había pasado, se calcula, hace unos 1000 años antes. El lenguaje sánscrito, que es el lenguaje clásico de la India, es un lenguaje proto-indoeuropeo. No sé si conocen las teorías lingüísticas de los movimientos de las personas. Es muy difícil, realmente, cuando uno ve, por ejemplo, descripciones de pueblos, saber a qué etnia pertenecían, ¿no? Por ejemplo, uno lee de los escitas, uno lee las descripciones de Heródoto de los escitas. Entonces sabemos que hay un pueblo bárbaro que se llamaba escitas. ¿Por qué se llaman bárbaros? Porque los griegos decían que todos los bárbaros hablaban iguales, decían bárbaro. Entonces, los que decían bar, eran los bárbaros, hoy, que era el plural en griego, esos eran los bárbaros. Pero ¿qué eran los escitas? ¿De dónde venían? No tenemos idea. Ahora tenemos una idea un poquito más firme, pero viene este tipo de análisis. Lo que se empezó a notar en el siglo XVII es que hay lenguajes que están emparentados. Por ejemplo, el sánscrito y el latín. Como yo les decía, yugo, nuestra palabra yugo, el yugo que se le pone en el buey, tiene la misma raíz yug que yoga, ¿no? Y significa lo mismo, significa una unión de dos cosas. Es lo mismo, y por eso dice el chiste antes, que cónyuge. Mi cónyuge es aquel que está unido a mí, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, Dieus, el sol, el rey del cielo, pasa a Grecia como Zeus Peter, nosotros tenemos como Júpiter, ¿no? Son diferentes homófonos que tienen la misma raíz. Nosotros sabemos que el pueblo que invade la India, del 1500 al 1200 más o menos, es un pueblo indoeuropeo. O sea que está más emparentado con los romanos y con nosotros, lingüísticamente, que con los indios que están en ese momento, que era el pueblo drávido. ¿Cómo sabemos esto? Por el lenguaje. Es una gran ventaja porque a nosotros nos hace mucho más fácil entender el lenguaje y la forma de religión que la forma drávida, que es muy lejana en nuestra forma de pensar. Hay una ley donde es los Vedas, los textos básicos, hay de algunas más, de los indoarios. Yo les aconsejo que lean los Vedas para empezar a entender toda la gran cosmología que es la religión en la India. Uno está acostumbrado a ver la imagen de los Vedas y a pensar en la India como un país del yoga, ¿no? Después del budismo y después de algunas cuestiones extrañas del hinduismo. Los Vedas son lo más cercano que hay a lo que es la idea nuestra hoy de barbarismo, ¿no? De un bárbaro, quizás de un vikingo. Todos los textos son hechizos o conjuros para resultar ganador en la batalla, para conseguir más dinero, para contar las hazañas de los dioses tomando intoxicantes, para tener la resistencia de los dioses tomando intoxicantes, y todas cuestiones que son muy extrañas, que uno no las asocia al pensamiento indio. Pero sin embargo, este es la religión que venían los invasores, que venían de lo que es Afganistán y Pakistán, y entran en la India. Este substrato guerrero y totalmente utilitario, hay muy pocos textos sobre una cuestión cósmica. Hay un solo texto que se llama el Purusha, que queda en Rig Veda, que está perdido por ahí, que habla de un señor cósmico, y lo nombra muy por arriba. Todos estos textos son una forma de conjuros o de exaltaciones, ¿no? Y el dios principal de esto es Indra. Indra, que es el primero de los grandes dioses de la India, es básicamente un bárbaro con una maza que mata dragones. Y su otra habilidad aparte de matar dragones es poder tomar el máximo posible de un intoxicante alucinógeno. Es lo más opuesto a lo que uno se imagina en una espiritualidad hindú, realmente. Esto entra en contacto con una cultura previa que probablemente fuera más elevada, que era la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa, que eran dos lugares
que ya habían encontrado, se habían sido abandonados cuando llegan, y que probablemente fueran dravidos. Los dravidos son un pueblo que es lingüísticamente totalmente diferente, que está en el sur de la India, en lo que hoy es el Tamil, y que tenía una cultura mucho más reflexiva y más escéptica, diría yo, ¿no? Menos volcada a adorar dioses y más volcada a hacer análisis psicológicos de una situación. Con lo cual, primero llegan los conquistadores, obviamente los conquistadores imponen su visión, pero luego, con el paso del tiempo, empieza a surgir un pensamiento más místico, más analítico, ¿no? Este pensamiento se empieza a mezclar. La primera forma que se mezcla es con los brahmanas. Los brahmanas y las arañacas, que yo acá no incluí para no hacerlo muy lento, son dos fases en las cuales, primero, el utilitarismo de los dioses indoarios llega a su punto máximo en el sentido en que los brahmanas son puramente colecciones de hechizos. Son formas en que el sacerdote toma el lugar principal. Y esto corresponde a una gran división que se llama la división tripartita de George Dumézil, que es el gran estudioso de toda esta corriente, que hace todas las sociedades indoeuropeas, de sacerdote, guerrero y campesino, artesano, ¿no? Esto pasa en casi todas las sociedades, pasa en los celtas, pasa en los griegos, pasa en los romanos, pasa en los indios, pasa en los mitanis, pasa en los indios, pasa en los, iranios, pasa en los rusos, pasa en los ingleses. En casi todas las sociedades, la casta dirigente tiene un poder divino, que son los sacerdotes. El poder de facto está puesto en el lado guerrero, y el poder, digamos, y el pueblo sometido es el resto del pueblo, ¿no? De interacción entre guerreros y sacerdotes va a salir la mayor parte de lo que se llama la alta cultura. No la cultura popular, sino la cultura de los textos de los tratados. Esto es importante, ahora vamos a ver por el Buda. ¿Qué sucede? Una vez que llega esta cultura guerrera, se instala, con el paso del tiempo, se empieza a ver una cierta reacción a este excesivo literalismo, ¿no? Es como si toda nuestra vida estuviera manejada por sacerdotes que uno les tiene que pagar con su trabajo. Esto no es una metáfora. Si ustedes quieren prender un fuego y son hindúes estrictos, tienen que pagarle a un sacerdote de Agni que venga a prender el fuego en su casa. Estamos hablando de un Dornaya, ¿eh? No se pueden hacer, ¿qué se hace? Se prende el fuego una vez por día y alguien tiene que estar todo el día al lado manteniéndolo. Ahora con las hornallas no tanto, pero antes era así. Si se apagaba, tenían que volver a llamar al sacerdote que me volvía a cobrar para volver a tenerlo. Era una dependencia extrema en los sacerdotes. Y era un literalismo muy grande. Entonces empieza a haber reacciones a entender la búsqueda espiritual más por una cuestión puramente formal y ritual, sino por una cuestión más interna, ¿no? Intentar internalizar algunas cuestiones, empezar a explorar la mente, y esto toma su punto máximo en las Upanishads. ¿Qué son las Upanishads? Es un tipo de texto, y a veces se llama Upanishad y a veces no, pero tiene la relación de que es algo que un maestro le hizo a un alumno. Por eso la imagen que puse acá, Upanishad significa eso, es susurrado al lado, ¿no? Y son escuelas que generalmente dejan de lado la forma brahmana, los brahmanes eran los sacerdotes, y toman más una postura o de místico del pueblo, o de Vaishyas, que eran los campesinos, o de místico guerrero, que era lo que era Buda, ¿no? Y la relación es, dejemos de lado que hacen sacerdotes, que solamente decir los sacerdotes, y no importa mucho, la realidad, la búsqueda directa de la espiritualidad es esta. Y siempre se va entre un maestro carismático y uno más alumnos. Estrictamente, el budismo es un sistema upanishádico. O sea, en la época upanishadica tiene el mismo discurso y la misma forma de todos los sistemas upanishádicos. Lo único que hace es, porque se lo separa, el budismo, lo que se llama el Buddha-dharma, en sánscrito, del resto, es una escuela nitaka, una escuela no ortodoxa, es porque hay cosas que todas las Upanishads están de acuerdo y el Buda niega, ¿no? Que ahora vamos a ver qué son. Pero a priori, lo único que yo quiero que entiendan de esto es que era un momento en el cual toda la filosofía, toda la religión, como a veces pasa mucho ahora, yo creo que es un momento muy similar. La religión institucional, lo que nuestros padres y nuestros abuelos creían quizás, en el valor del rito, ahora está siendo cuestionado y está buscando un contacto más cercano, ¿no? Esto mismo pasaba en la época del Buda. Y el Buda es uno de aquellos que dio su respuesta. No es el único, no es, es quizás el más efectivo de todos. Y el otro gran grupo, que son los Jainas, siguen existiendo, pero son mucho más duros, siempre han sido más reducidos. Ni siquiera es el más escéptico. Mucha gente ahora piensa que el Buda era un gran escéptico, ¿no? Materialista. Hay una escuela que eran los materialistas, upanishádicos. Hay una escuela que se llaman los atomistas, que llegan hasta plantear lo que sería un electrón y un neutrón.
plantean un átomo, plantean moléculas en la materia. Muy interesante, ¿no? Todo eso. Muchas de esas escuelas fueron eventualmente reabsorbidas en el discurso hindú general, ¿no? Todo lo que era la ciencia hindú, la matemática hindú. El budismo fue quizás la única de las grandes escuelas que pudo mantener una cierta distancia conceptual, ¿no? Pero imagínense lo que sería hoy una persona que se pone a hacer una búsqueda personal y puede llegar a un tipo de respuesta que está en contra de lo que normalmente se entiende por religión, ¿no? Como para tener un ejemplo, quiero darles un contraejemplo del Buda, que no es una persona que fuera ni budista ni fuera hindú, y es Mahavira. Mahavira es el último de los Jainas, y yo les quiero explicar esto muy cortito porque les va a servir para entender el Buda. Fue un coetáneo del Buda, un poquito mayor que el Buda, pero nunca llegaron a encontrarse, nunca llegaron a discutir, lo cual fue realmente una lástima porque eran dos grandes genios, ¿no? Del pensamiento religioso. Como Mahavira, el Buda tiene lo que Simmel llama un foco dravídico muy grande. Deja de lado los rituales, no le da importancia a las deidades en principio, se enfoca en formaciones mentales y hace mucho foco en que la salvación, y en ambos casos los dos es igual, la liberación del sufrimiento, está marcada puramente por el esfuerzo personal. La diferencia grande entre Mahavira y Gautama Shakyamuni, que va a ser el Buda, es el marco teórico. Ambos dos marcos teóricos están basados en una escuela que se llama la Samkhya, que es una escuela materialista dualística. Lo que plantea Mahavira es un dualismo estricto. Hay una cosa que se llama Prakriti, que es la materia, y una cosa que se llama el Puruya, que es el espíritu. Y Mahavira plantea una separación perfecta de los dos. La liberación de Mahavira es buscar este alma perfecta que tenemos nosotros adentro nuestro, que es el alma primordial, no es nuestro yo, ¿no? No es algo que se llama Federico en mi caso, sino que es un yo primordial y sacarle todo lo que sea condicional a eso, toda la materia, y cuando lo tenga, y acá viene la parte que lo hace tan poco popular, dejarme morir de hambre. Así ya lo libero de toda materia. Eso es una forma de ascetismo que a nosotros nos parece que es muy estricta, pero era común en la época del Buda. Y lo que el Buda muestra, y lo que el Buda tiene de revolucionario por sobre Mahavira, es que... bueno, igual está bien, déjame un mini. Eso es lo mismo. Lo que tiene de revolucionario es que propone un camino medio. En esta época, todo el que no era parte del entramado brahmánico, entramado sacerdotal, tenía que ser una seta que se tenía que de alguna forma dejar morir. Y muchas de las prácticas tenían que ver con ser más ascético que el otro, ¿no? Esto parece que es tonto, pero al día de hoy nos pasa. Hay un maestro, yo no voy a dar su nombre porque no me parece bien traer este tipo de cosas, pero que él tiene una máquina que según él puede tener sus pensamientos y desafía a otros maestros a ver cuánto tiempo puede tener sus pensamientos cada uno. Eso para mí muestra que el pensamiento está perfectamente vivo el día de hoy, ¿no? ¿Quién es más iluminado que el resto? Es muy difícil ganar a una persona que se puede dejar de morir, se puede dejar de morir de hambre para demostrar que es iluminado. Pero había gente que lo hacía. Había gente que dejaba de ser golpeado hasta la muerte, había gente que se infectaba para demostrar que estaban más allá del sufrimiento. Y por otro lado estaba toda la gente metida en el entramado más sacerdotal, más social, que decía, eso no tiene sentido, son cuestiones de locos. Lo importante de la vida es pasarla bien y eventualmente ir reencarnando en posiciones sociales cada vez mayores hasta ser los sacerdotes, ¿no? El Buda plantea un camino medio entre estos dos. Va a decir, no tiene sentido pegarse tanto y poner tanto esfuerzo en básicamente un progreso social a lo largo de las vidas, que era eso lo que se planteaba en un momento, pero tampoco tiene sentido, para evitar el sufrimiento que eso trae, llegar al punto de dejarse morir de hambre. Y este planteo que hace el Buda es el planteo más revolucionario, aunque parezca tonto para nosotros porque es un planteo simple, es un planteo que es muy difícil de hacer en un contexto entre lo cual es un hedonismo o la muestra del hedonismo es un ascetismo violento, ¿no? Esto es fácil de entender hoy en una época en que a veces estamos polarizados, ¿no? En múltiples cosas. Cuando se polariza una situación, la posición más difícil está en el medio siempre, ¿no? Quizás lo interesante del Buda es que mantuvo la posición del medio y la justificó y la mostró con su persona frente a presiones que lo quisieron despedazar de ambos lados, ¿no? Del lado más social y del lado más ascético. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es
¿Qué es lo que todos sabemos del Buda? Que el Buda era un príncipe que nació de un rey que se llama Suddhodana, de una reina llamada Mahamaya, después que un elefante la tocó un día a la madre y tuvo un nacimiento sin la bendición del padre, por decirlo sutilmente. Esto probablemente es una formulación que viene de una persona llamada Buddha Goya, que como todo hindú había llegado un momento en el cual se había que competir con cierta dialéctica hindú del momento de algunos héroes, se generó una cuestión un poco más legendaria, ¿no?, del Buda. Probablemente el Buda fuera, por el nombre de los padres, fuera básicamente una persona de clase media alta, ¿no? O de clase media. Suddhodana significa granjero de arroz. Es un nombre muy poco... No, te escucho. Es un nombre muy poco guerrero para un rey de una casta guerrera como sería el padre. Imagínense que todos los conquistadores de cerca se llaman Destrucción de Shiva, el destrozador de cuerpos. Cuando tenían que se llamar granjero de arroz, claramente no iba a ser muy impresionante. Y tampoco le puso un nombre guerrero a su hijo, ¿no? Le puso un nombre que se llama el que consigue los poderes, el que consigue los logros, ¿no? Probablemente lo que haya pasado con Buda no haya sido la famosa historia de que tuvo un hijo y después los devas lo ayudaron a jugarse el palacio, sino que ella simplemente haya sido un joven que en algún momento pidió permiso a sus padres para dedicarse a la espiritualidad. Cuestión muy común en esa época, mucho más común de lo que es hoy. La unidad de esa época no era la familia, sino que era el clan, con lo cual que una persona dejara sus tareas, más cuando tenía primos, que iban de Barata, era famosísimo uno de sus primos que podía cumplir sus tareas, no era tan grave, realmente no era tan grave, y era prestigioso. Era como su momento hace ya varias generaciones, las familias que tienen muchos hijos en España o Italia dedicando sus hijos a la iglesia, ¿no? Es una forma de conseguir prestigio. Con lo cual toda la historia de cómo se escapa mágicamente probablemente es una historia. Es una historia muy linda de cualquier forma, ¿no? Que cuenta que el Buda se enamora de una joven, tiene un hijo y ya nos prefija un poco qué tipo de pensamiento tiene el Buda. Por eso yo no creo en esta historia tanto de la cuestión mágica, porque a su hijo le pone Rajula. Rajula significa encadenamiento o cepo. Es el cepo que se le pone a los perros, ¿no? Entonces si alguien le pone a su hijo cepo, claramente no tiene una visión muy positiva de la paternidad, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso, el Buda le pone este imagen y por H o por B se va de su casa, sea que se escapa de un palacio ayudado por los vientos mágicos de los dioses, sea que realmente le dan permiso y se va. El Buda Siddhartha Gautama, sea un príncipe, sea una persona de clase media, se va y se dedica a intentar entender cuál es el camino para dejar de sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Primero que va a hacer Siddhartha Gautama va a ser decir, bueno, yo voy a intentar entender qué es el sufrimiento. Y como yo sé que hay un camino grande para recorrer, me voy a empezar a formar con los mejores maestros de la época. Que esto es una cuestión que mucha gente ignora. El Buda tuvo maestros, ¿no? Todo el mundo se imagina que el Buda se iluminó porque se sentó a meditar. No, el Buda tuvo maestros y muy buenos de meditación. Se llaman Alara Kalama y Udaka Ramaputra. Los Ramaputra, de hecho, eran un grupo de hermanos que tenían quizás el mayor campamento de meditación. Perdón. Estoy medio todavía resfriado de Buenos Aires. Buda viaja hasta que los encuentra, y es un viaje largo, y aprende las técnicas de meditación que le enseñan. Primero con Alara Kalama, luego con los Ramaputra. Y lo interesante es que todos cuentan, aún los textos de cada uno de estos hermanos, que el Buda rápidamente, en el tiempo mucho más rápido que el resto, llega al nivel más alto. Entonces cuando llega al nivel más alto le dicen, ok, sos el más valioso de mis discípulos, le dicen en los dos casos lo mismo, por favor quédate conmigo enseñando. Y el Buda dice, esta técnica me permite abstraerme del sufrimiento, me permite estar en trance todo el tiempo que yo quiero, pero no me permite eliminar el sufrimiento. Simplemente yo me abstraigo hasta el punto en que no me preocupo, pero cuando dejo me preocupo de vuelta. Entonces, tiene que haber otra cosa. Esto es una crítica muy clásica que hace el budismo al hinduismo y sobre todo a todo lo que son las meditaciones de shamatha, se llama en el budismo. Son las meditaciones de abstracción. No es que no sean necesarias, de hecho es la meditación más necesaria para empezar, y todos en algún momento vieron, escucharon o hablaron de esta meditación. Es la que uno se concentra en la respiración, por ejemplo. ¿Vieron cuando hay una película? Siempre una película, si las meditaciones en muchos casos no son quedarse quietos, si alguien ve una película, hay un generalmente chino o asiático, sí, mirando, callado, con los ojos semicerrados. Eso es la forma clásica de shamatha.
el Buda dice, con el shamatha no me voy a liberar. Lo que puedo hacer es dejar de sufrir por un rato. Y esto es importante porque él lo incluye, pero incluye dándole una segunda importancia. Entonces él dice, voy a encontrar cómo hacerlo. Él decide que se va a ir primero a probar las formas más extremas de ascetismo. Dice, Alara Kalama y Udaka Ramamputa, pongámoslo en contexto, vivían en el medio de la selva de la India de 5 siglos antes de Cristo. No vivían en un palacio. Pero el Buda no se consigue liberar, entonces dice, por ahí en realidad la forma es subir la intensidad del ascetismo, ¿no? Se va y se encuentra con 5 ascetas. Con esos 5 ascetas prácticamente se deja morir. Hay figuras que yo las puse, son muy impresionantes, que llaman el Buda hambriento, que son el Buda prácticamente esquelético, porque se deja de comer hasta casi morirse. Y un día se va a tomar agua, se acerca a tomar agua al río, que todavía toma agua, y la corriente del río, de un arroyo, donde toman las vacas, lo tira y casi lo ahoga. Lo ahoga, él cuenta que lo ahoga en 2 pies de agua, ¿no? O sea, en esto de agua casi se ahoga. No se puede parar, por lo débil que estaba. Entonces él dice, y se angustia muchísimo y dice, este no es el camino. Yo quería dejar de sufrir y casi me muero cruzando un arroyo. No, claramente no es eso. Después practica ascetismos extraños, como lo hacían en la India, como quedarse un tiempo parado con un brazo arriba, quedarse parado una pierna. Ninguno le funciona. Entonces, finalmente, el Buda decide que va a comer. En el momento que decide que va a comer de vuelta, bastaron que se dice, bueno, aunque sea no voy a sufrir el hambre. Si tengo que sufrir, por lo menos no quiero sufrir de hambre. Todos los ascetas se le ríen de él y lo expulsan. Esto es probable que haya pasado literalmente así, ¿no? La gente que rompió uno de esos votos se expulsó a los centros. El Buda vaga hasta que llega a un lugar que dice, me voy a sentar acá y hasta que no me ilumine no me muevo. Y por esa determinación, y esto es interesante, por así decirlo, le gana a la ignorancia, le gana al samsara, que es como llama, ¿no? Así, simplemente obcecado, ¿no? O sea, más allá que obviamente era el Buda, ¿no? Había hecho todo un camino previo, pero se sienta y dice, yo no me voy a dejar morir de acá hasta que me ilumine. El Buda finalmente empieza a analizar cada una de las formas de la existencia y encuentra finalmente la iluminación. La encuentra, y esto es importante, no como una cuestión externa, no es que le viene un dios y se le da, sino que la encuentra analizando él los factores que componen la existencia, ¿no? Y estos factores son lo que llaman los 4 sellos del Dharma. Primero es que todo es impermanente, no hay nada de que nosotros hagamos que pueda ser totalmente permanente. Nuestro yo es impermanente, ¿no? O sea, yo me llamo Federico Andino, pero me llamaba igual cuando tenía 8 años y he crecido generalmente horizontal, ¿no? Desde los 8 años hasta acá, pero me sigo llamando igual, ¿no? Es una ilusión eso, yo no soy la misma persona, no soy la misma persona de un momento a otro. Después, lo que va a decir el Buda es que ese sufrimiento que nos pasa por querer que las cosas sean permanentes en algo que es impermanente, lo que él llama la ignorancia básica de la realidad, es lo que nos hace sufrir. Nosotros queremos que nada de lo bueno termine. Yo pongo un ejemplo, y mira, es un ejemplo muy tonto, discúlpeme, y no es un ejemplo académico, pero para mí es el que para mí más lo muestra. Cuando yo era chico, yo nunca fui futbolero, ¿no? Nunca fui una persona que hacía de fútbol. Cuando yo era chico, los domingos a la tarde todavía se escuchaba el fútbol por radio. Alguien debe de acordar de escuchar. Yo escuchaba el fútbol por radio, no escuchaba yo, lo escuchaba de la gente, y me deprimía porque otro día tenía que ir a la escuela. Yo tenía un día entero todavía. Pero yo sabía que iba a venir algo y yo no quería que se moviera. Eso es la impermanencia, ¿no? Eso es el sufrimiento de la impermanencia. Muy tonto, obviamente contado, pero todo el tiempo sabemos esto. Cuando pasa algo bueno no queremos que termine, y el sufrimiento, lo que sentimos de contento, está contaminado por saber que va a terminar. Todos los amores imposibles que uno tiene, que se esfuerza, ¿no? Justamente porque inconscientemente sabe que eso va a terminar. Eso el Buda dice, esa es la causa del sufrimiento. Si nos podemos relacionar con todo sin apegarnos a eso, sin agarrarlo, o dejarlo de lado, porque también las cosas feas las queremos evitar, vamos a estar mejor. No vamos a sufrir tanto. Y esto no vamos a sufrir tanto porque en realidad la tercera causa, dice él, es que consideramos que hay un yo que es nosotros único y permanente totalmente. Que hay una parte nuestra que sobrevive absolutamente todo, ¿no? Que hay algo que yo soy yo, Federico, y va a quedar después de la muerte, cuando en realidad es nada más que un conjunto de circunstancias, ¿no? Soy pelo, ahora para usted soy ropa, por suerte, ¿no? Tengo una ropa encima, entonces mi imagen está asociada con mi ropa, está asociada con donde estoy sentado.
Y yo mismo tengo una imagen, tengo una sensación ahora, determinada, y todo eso es contingente. Todo eso va a desaparecer. El lenguaje mismo que yo hablo es el lenguaje que todos compartimos. No puede ser mi lenguaje, si no, no nos entenderíamos. Hay conceptos que son iguales. Esto es una mesa, diría yo. Y ustedes yo creo que estarían de acuerdo. Si están de acuerdo, ¿este es un concepto mío o suyo? ¿O es compartido? Si es compartido, no es mío. Entonces yo, lo que va a hacer el Buda, va a sacar de a poquito todo aquello que él se da cuenta que no es suyo, sino que es compartido con todos, y se va a dar cuenta que no hay nada que sea suyo. Ni siquiera la conciencia de ser es suya. Y eso no significa que él no tuviera una personalidad, sino significa que no tenía una personalidad intrínseca, no tenía un alma que estaba ahí adentro y resistía todo. Y eso es lo que lo ilumina. Lo que lo ilumina es que entiende que todo está interrelacionado. Nosotros, para que exista estas carlinas tontas, ¿no? Tiene que existir, por ejemplo, la Argentina. Porque si no estarían acá, estarían en otro lugar, pero tenían otra imagen, ¿no? Y dice industria argentina. Si no existiera la Argentina, no existiría. Para que exista la Argentina, tiene que haber existido el lenguaje español, tiene que haber existido el pueblo español. Para que exista el pueblo español, tiene que haber existido una idea de. Tienen que existir los humanos, por ejemplo, ¿sí? No teníamos eso. Entonces, en realidad, de esta carlina es el resultado del cosmos completo. Si el cosmos no hubiera pasado como pasó, esto sería diferente, ¿no? Mejor, peor, pero no sería esto. Y esto mañana se va a quemar y va a desaparecer. Esto es importante que nosotros entendamos en el sentido que es todo totalmente interrelativo. Esas son la tercera de las marcas. Y la cuarta de las marcas, esto es la marca final que el Buda encuentra, es que más allá de todo este lío, ¿no? De toda esta cuestión de sufrimiento y cosas cósmicas, hay un estado al cual podemos llegar, en el cual no hay angustia, no hay sufrimiento, y se puede comprender esto de forma rápida, sin metáforas de carrilina, ¿no? De forma más intuitiva. Ese estado él lo va a llamar el nirvana. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? El Buda se dedica su vida a intentar explicar este estado. Lo primero que le pasa es que se da cuenta que el estado está más allá de la dualidad sujeto-objeto. Entonces, uno puede decir, yo quiero expresar algo que es no dual, que está más allá de un sujeto y de un objeto. ¿Cómo lo explica hablando? Si yo agarro y le digo, por ejemplo, a Babu, que lo conozco, ¿no? Le digo, Babu, tírate, atravesar el vidrio, corriendo. Babu no puede negarse sin el concepto de yo. No puede decir, físicamente se puede hacer. No puede decir yo no quiero, o no tengo ganas, sin decir en una forma yo, tácitamente. Si él está diciendo yo, está haciendo una división entre él y lo que no es él. Es un dualismo. El Buda se encuentra que lo que le pasa es tan fuerte y ha traspasado lo que es la mente normal, que no lo puede expresar en términos no duales. Y debate mucho tiempo de ver si lo va a expresar o no lo va a expresar. Finalmente decide que sí. Hay una historia que es la historia más mitológica que ven todos los dioses y le dicen que haga, por favor, enseñe. La podemos creer o no. De cualquier forma, la realidad es que el Buda va a enseñar, y a los primeros que le va a enseñar es a los 5 ascetas que le echaron. Que se le ríen cuando lo ven venir, pero cuando se empieza a sentar y a hablar, lo escuchan tan cambiado que lo empiezan a escuchar y los convierte y los transforma en los primeros iluminados. Y el Buda pasa de su vida básicamente 45 años flotando por toda la India enseñando. El Buda vivió después de iluminarlo 45 años, hasta los 80 años. A los 80 años lo invitan a comer un día a la casa y el Buda no trabajaba, él iba y comía y después enseñaba. Lo invitan a comer a una casa que le dan cerdo en mal estado, le agarra una descompostura y se muere. Y ahí pasa la gran crisis, la primera gran crisis del Dharma. Como cualquier religión o como cualquier filosofía, una vez que se muere el fundador, y no deja a nadie a cargo de eso, ¿no? El Buda, es muy graciosa la historia de la muerte del Buda. El Buda, si digo que toda la gente piensa que el Buda es una persona fría, ¿no? Que sentaba así y miraba a todo el mundo. Si uno lee los textos más antiguos del budismo, uno no puede evitar darse cuenta que es una persona con un sentido de humor muy ácido, ¿no? Extremadamente ácido. Especialmente con algunas personas que lo molestaban bastante, eran muy, hasta digamos, casi agresivo en su sentido del humor. Entonces, lo que le pasa cuando está muriendo, le dicen al Buda, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el maestro les dice, miren, no tienen que hacer nada. Lo estoy parafraseando, ¿no? Lo que dice es, Ananda, pues yo he enseñado todo como un maestro que no ha tenido su puño cerrado. Pero parafraseando dice, yo les enseñé todo. Ahora lo único que tienen que hacer es seguir
las normas. Entonces le dice, ¿qué normas le dice la gente? Las que estuve enseñando toda mi vida. Entonces le dice, pero enseñó todos los días de toda su vida por 45 años. ¿Qué seguimos puntualmente? Entonces dice, no, tenés razón, las normas importantes. Las que no son importantes, cámbienlas. ¿Cuál es la pregunta que viene después? ¿Y cuáles son las normas importantes? Este momento yo lo tendría que tener en claro. Y se muere. Es muy gracioso. Entonces, el resto de los budistas se queda duro e intentar entender cuál es la norma importante y cuál no. Literalmente, usted se agarra el Mahaparinibbana Sutra, él dice, sigan las normas importantes y el resto cámbienlas. Le preguntan cuáles, y él dice, bueno, ya hubo muchos que me han seguido muchos años, entonces lo pueden determinar, y se muere. Y después se juntan los que lo siguen muchos años y no están seguros cuáles. Ahí es la primera gran crisis. Y aparte, el Buda mismo dijo, no sigan a una sola persona, esto dura literalmente lo que dura el cadáver del Buda, que lo creman a los 2 días, y a los 3 días, Mahāgāyapa, que es uno de el más carismático de sus discípulos, toma obviamente control de la sangre. Lo primero que dice es, tenemos que poner esto de alguna forma que se pueda mantener. Y entonces llaman los primeros concilios. Hay hasta ahora 7 concilios, pero los más importantes son los primeros 4, que son de la época antigua. Y los concilios son importantes para ustedes por 2 cuestiones. Porque primero, sin eso no teníamos budismo. Se sientan todos los budistas y dicen, vamos a escuchar lo que el Buda Shakyamuni dijo. ¿Correcto? Vamos a empezar a hablar y solo aquel que se haya iluminado puede decirlo. Entonces eso codifica un poco. Pero ya surgen dos grandes posiciones, que son las que van a marcar el budismo. Está la posición de los ancianos, la Stavira, que dicen, lo importante es seguir y transmitir lo que nuestro maestro dijo de forma oral, hay que mantenerlo de forma oral, dicen, y hay que mantenerlo exactamente como lo dijo. Y luego está lo que llaman el Mahayamgika, o la Gran Asamblea, que dicen, en realidad lo importante no es mantener lo que dijo en forma oral, sino tomar el espíritu, lo que dijo, adaptarlo y aprovechar, por ejemplo, la escritura, ¿no? Gana la Stavira al principio. Nunca hay una gran pelea entre ambos dos. El budismo no se caracteriza, salvo en algunos casos, por la violencia. Y aún en esos casos no hay grandes peleas entre budistas. A lo sumo pensarán que el resto no tiene razón, pero no hay un problema. Sí que van conviviendo. Pero a partir ya del cuarto concilio se hace un quiebre. ¿Sí? Con eso. El primer gran vehículo que sobrevive es el vehículo Nikaya. El vehículo Nikaya, donde lo van a encontrar según textos, este es el vehículo que ha sobrevivido, que se llama Theravada. La forma pali es decir Staviravada o la Asamblea de Ancianos. Este tipo de budismo es el budismo que impera en toda la zona sur de Asia. ¿Qué países son claramente Theravadas? Sri Lanka, o Ceilán mejor dicho ahora, donde ha sobrevivido el canon más antiguo. Tailandia es el país más Theravada del mundo. Birmania, Borneo, todos los países de esa zona, ¿no? Laos, Camboya. ¿Y cuáles son las características del budismo Theravada? ¿Y por qué a ustedes les puede llegar a interesar conocer el budismo Theravada? El budismo Theravada es el budismo con menos énfasis en figuras que no son humanas. Es el budismo que hace más énfasis en la figura del Buda como maestro humano, ¿no? Como una persona que un día decidió, tiene sus cuestiones mágicas, tiene muchas de sus cuestiones mágicas, pero están en la periferia de la práctica, ¿no? Las figuras principales del budismo Theravada son las figuras históricas, los discípulos históricos del Buda, y el budismo tiende a hacer mucho énfasis en las 2 meditaciones básicas que enseñó el Buda. Shamatha, la meditación que él aprendió de sus maestros, y Vipassana, la meditación que él desarrolló para complementar a Shamatha. Lo que le faltaba, ¿se acuerdan que yo dije que el Shamatha, la primera meditación, no era suficiente para iluminarse? Él desarrolló un complemento a eso que se llama Vipassana, ¿no? Es un budismo que hace mucho énfasis en el monje como el verdadero practicante del Dharma. Si bien ahora hay un gran movimiento interesante de meditación Theravada laico, históricamente el Theravada está manejado por y para monjes. El papel del laico es pagarle al monje para que medite. Ahora está viendo un poquito más. Esto que parece muy... Ninguno de nosotros es un monje Theravada, pues estaríamos acá. Pero esto que parece negativo, la ventaja que tiene es que si uno realmente quiere aprender meditar, uno puede entrar como un monje temporalmente en un monasterio Theravada y tienen generalmente un nivel bastante claro de meditación. A diferencia del Mahayana, que más depende de la función del monje, ha habido monjes Mahayana que son administradores, ha habido monjes policías, ha habido monjes contadores, en los cuales la meditación era una cuestión perdida ya, nominalmente la hacían. Theravada tiende a hacer cierto énfasis en ello.
Y aparte la meditación es la que menos nos choca a nosotros, ¿no? Porque tiene que ver con factores mentales, tiene que ver con niveles de conciencia, tiene que ver con ejercicios bastante claros, ejercicios analíticos, ejercicios de concentración. No hay nada extraño para nosotros. Eso puede ser un poco seco para mucha gente, pero por otro lado no van a encontrar nada que los asuste, por así decirlo. ¿Cómo pasa en el Mahayana? El Mahayana es el tipo de budismo que más conocen acá. Es el budismo que mejor prensa tiene. Tiene demasiada buena prensa en contra del Theravada, si me preguntan a mí, y yo hago Mahayana, con lo cual estrictamente me tendría que decir que no, pero en realidad el Theravada es muy interesante. Mahayana es el mayor budismo a nivel de número, ¿no? Es el budismo que salió de la India, del norte de la India, y está en el Tíbet, China, Japón, todo lo que son las Coreas, ¿no? Todo lo que es Vietnam. Y son el que mayor número de adeptos tiene. Recuerden que yo decía que están los ancianos y la asamblea popular, por así decirlo, ¿no? En realidad, gran asamblea. La asamblea popular se encuentra que rápidamente, como todo movimiento romántico y joven, se encuentra que el movimiento más antiguo y seco eran mejores administradores. Esto es muy interesante. Richard Gombrich hace una historia muy interesante de la competencia entre ellos dos. Y mientras que el Theravada empieza a hacer una institucionalidad cada vez más fuerte volcada en el monje, el Mahayana empieza a hacer un papel de guerrilla y dedicarse a los textos escritos, mientras que el Theravada era oral. Para que una persona tenga un canon oral es mucho más pesado que el que tenga un canon escrito. Piensen, un canon oral requiere memorizarlo perfectamente, no parafraseado, perfectamente palabra por palabra lo que dijo el Buda, mientras que yo puedo tener 20 textos y leerlos, mientras yo pueda leer, más fácil. Y entonces empieza a tomar más fuerza en las clases, que van a ser las clases comerciales, las clases mercantilistas, las clases burguesas, ¿no? Esto en la India medieval es muy importante porque la India medieval vive de las clases burguesas. Entonces el Mahayana empieza a ganar su fuerza. ¿Cuál es el problema básico del Mahayana? Que no podían justificar de dónde venían. Por los textos Theravada decían, nosotros lo escuchamos del Buda, ¿no? Y los textos Mahayana que están en contra del Theravada tenían que decir, nosotros escuchamos del Buda. Ahora sabemos que hay textos Theravada que son por lo menos coetáneos con los Mahayana. O sea que por más que los Theravada digan que son previos, probablemente fueran coetáneos. Pero la gran mayoría del canon Mahayana, todo el canon que ataca el Theravada, obviamente no lo dijo el Buda. Entonces empieza a surgir una figura que es el Bodhisattva. El Bodhisattva es una figura que estaba en el Theravada como el próximo Buda. Cuando una persona nacía que iba a ser un Buda, pero no lo había hecho, era un Bodhisattva. Esto es Siddhartha Gautama, el príncipe, señor de clase media, como quieran ver, hasta que se transformó en el Buda, era un Bodhisattva. El próximo Bodhisattva se llama Maitreya. Todavía no nació. Para el Theravada. Para el Mahayana empieza a hacerse cada vez más cósmico. Y empieza a ser cada vez más filosófico, y más filosóficamente complejo. Porque tenía la gran ventaja que, a diferencia del Theravada, que tenían que repetir lo que dijo el Buda en los últimos casi 1000 años de este momento, el Mahayana podía seguir innovando. Porque después de todo no le interesaba la historicidad. Entonces empieza a surgir una figura más cósmica, más atractiva. El Buda pierde su dimensión de persona física, que la mantiene como una de las tres dimensiones principales, o sea, pierde 2/3 de su dimensión, y esos otros 2/3 se configuran una figura cósmica que se ve en visiones, se llama Sambhogakaya, y después toda la realidad completamente, todo es un Buda. La nieve es un Buda, el viento es un Buda, la lluvia es un Buda, es una forma de relacionarse con todo el cosmos, una forma más animística, ¿no? Más que deja un poco la división tan esquemática que tenía de el hombre es la única persona que puede liberarse del primer budismo y el mundo es materia, a un mundo más vivo, más interactuando. La lluvia puede ser un bodhisattva, que es un ser que está acercándose a ser un Buda, pero que hay miles que nos ayuda. Tenemos calor y viene la lluvia, puede ser Tara, que es una de las bodhisattvas más famosas. Y si tenemos calor y no llueve, es algo que estamos teniendo que aprender, que nos enseña el bodhisattva del sol. Es un sistema mucho más mágico, por así decirlo. Este sistema es obviamente mucho más atractivo, especialmente para los laicos, ¿no? Porque en vez de tener que el monje como la imagen fija de foco, de repente nosotros laicos podemos recibir iniciaciones y prácticas de deidades que están en tierras que se accede soñando. Entonces ya no nos enseña un monje, el monje Pepito de la esquina que yo sé que le pago, pero después se la gasta todo en la plata en alcohol, que no puede tomar. Nos enseña el Bodhisattva Amitabha, que vive en la tierra del placer. Es mucho más atractivo realmente, ¿no?
Por supuesto el Theravada se horroriza con esto, la verdad es esa, dice esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo planteaba. Pero el Mahayana se empieza a hacer cada vez más popular. Y aparte, al sobre todo con tener un canon fijo, empieza a dar tantos valores de Mahayana que se vuelven imposibles de llevar. Tenemos el Zen por un lado, el Zen es el sistema Mahayana más conocido, el cual en teoría lo único que hay que hacer es meditar. Zen es la tradición japonesa de Chan, que es la traducción china de Dian, que significa meditar. Zen significa medita. En la práctica el Zen tiene muchos rituales, ¿no? Las relaciones personales están más ritualizadas que otra cosa, pero toda la gente entiende que es sentar y mirar una pared. En el mismo Mahayana tenemos de la otra punta al amidismo, que es la devoción total, o este Buda Amitabha, ¿no? Para que él me pueda llevar a la tierra pura, en vida. Y la tierra pura, hay muchas tierras puras, pero Amida es tan famosa porque la tierra pura de Amida se llama la tierra pura del placer. Hay tierra pura del estudio, tierra pura del trabajo, tierra pura de la práctica, pero obviamente la tierra pura del placer es la que tiene la mayor cantidad de adeptos, ¿no? Entonces, eso también es Mahayana, al mismo tiempo. Y por otro lado tenemos otro sistema, por ejemplo, como es el Won, que es un sistema confuciano o el budismo, ahora vamos a ver, el budismo socialmente comprometido, que son sistemas cuyo foco es la ayuda social. Todo eso es Mahayana. Por cuanto que yo digo budismo Mahayana, no estoy diciendo algo muy claro, ¿no? Estoy diciendo como un gran abanico. La gran cosa que tiene Mahayana son dos. Una es la idea de la bodhicitta, que es la mente que yo tengo que generar para despertarme, ¿no? El deseo de despertarme. Yo en una traducción de un texto que hice lo llamo el espíritu del despertar, porque no es una mente es algo frío, ¿no? Es me concentro y tengo para despertar. Entonces, el deseo realmente, el espíritu de estar para poder despertar. Y otra es la figura de esta del bodhisattva, entender de que todos nosotros estamos interrelacionados. Entonces yo no me voy a intentar liberar, sino que voy a intentar que todos ustedes se liberen. Porque yo sé que una parte mía existe en cada uno de ustedes. Entonces, mi trabajo ya no va a ser mi liberación, como era el primer budismo, sino la liberación de todos los seres al mismo tiempo. Y hasta que todos los seres no se liberen, yo no me voy a liberar. Eso es un bodhisattva. Pero ¿qué pasó? Todos los seres empezaron a tardar mucho tiempo en liberarse. Y yo no la estaba pasando bien. Y encima cuando el budismo entraba con otros sistemas que eran más difíciles de convencer, tenía problemas. Entonces para eso surgió es un conjunto del Mahayana que se llama Vajrayana. El Vajrayana es la mentalidad del Mahayana llevada a su extremo más amplio. Yo me comprometí a liberar a todos los seres. Yo no me voy a liberar hasta que se liberen todos los seres. Pero yo me quiero liberar. Y todos los seres, si se dieran cuenta, querrían liberarse. Ok. Entonces, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de todos los seres, es mejor que libere a todos los seres de la forma más rápida posible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Aunque los seres no quieran necesariamente liberarse. ¿No? Si no quieren liberarse es porque realmente no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es el Vajrayana? Es una forma, es una técnica. Es una parte del Mahayana que se prepara en la técnica. Son técnicas para uno liberarse lo más rápido posible con el mayor número de seres. Y esas técnicas son técnicas esotéricas, que tienen que ver con yogas, tienen que ver con pranayamas, tienen que ver con canales, tienen que ver con deidades, tienen que ver con prácticas de sueños, tienen que ver con un montón de cuestiones que nosotros llamaríamos extrañas, ¿no? Tienen con chamanismo, con rituales, con muchas cosas, que es lo opuesto de lo que veníamos hablando al principio. Esto es literalmente lo opuesto. Ahora, es útil para la gente que le gusta hacer. A mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Y yo si tuviera que ser, yo intenté en un momento estudiar Theravada y la verdad que me aburrí. Perdón. Y esto no, por favor, no quiere decir que Theravada es malo, Theravada es fantástico. Pero yo necesito para mantener cierto interés determinadas cosas. Vajrayana no tiene. El Mahayana puro, digamos, no lo tiene. Entonces, en ese sentido, a mí me sirvió este camino. Pero por favor no entiendan que esto es... Si bien hay textos Mahayana Vajrayana que dicen que es el mejor de todos, no entiendan que yo estoy diciendo que esto es el mejor de todos. Es simplemente unos históricamente posteriores. Y lo bueno tiene el Vajrayana es que como ya pasó históricamente por el Theravada y el Mahayana, el Vajrayana toma puntos de ambos dos. Como ya el Vajrayana es posterior al Mahayana, dice, bueno, estas cosas me sirven del Theravada y estas cosas me sirven del Mahayana. Y las unifica. Pero hace un camino totalmente aparte. Luego, ya directamente a principios del siglo XX, surgió una nueva forma de budismo que se llama Engaged Buddhism. Como se dan cuenta por el nombre en inglés, es un budismo que surgió en Occidente. Son los pocos budismos que surgieron en Occidente. Pero, ¿por qué yo no le pongo budismo occidental, que es la última categoría? Porque fue un budismo que surgió en Occidente de la mano de maestros
asiáticos. Ustedes, todo el mundo habrá escuchado a alguno de estos maestros asiáticos. Daitaro Suzuki, de Zen. Thich Nhat Hanh, otro de Zen pero vietnamita, ¿no? El Dalai Lama, del budismo tibetano. Son todos maestros que han firmado un manifiesto que viene siendo firmado, para que tengamos idea de fechas, de 1903. No es que sea algo novedoso. Que plantea que, como el sentido del budismo mahayana especialmente, es la liberación de todos los seres. Perdón, hay maestros Theravadas en esto. Ajahn Mun, por ejemplo, es uno. Como la liberación de todos los seres es necesaria, la forma que vamos a buscar para una liberación concreta de todos los seres es el trabajo social. Entonces, este es el tipo de budismo que trabaja principalmente en trabajar socialmente a liberar a todos los seres. Perdón, dije lo mismo que decía antes, ¿no? Significa que el trabajo, el tratado del karma, el tratado de las vidas próximas es lo que más nos interesa, ¿no? Por ello no puedo estar pensando en mi vida, pero puedo hacer un plan para que la gente que nazca aquí a 20 años tenga una vida diferente. Entonces todo este budismo es el budismo que, por ejemplo, en la época de Vietnam, la guerra de Vietnam, que es donde está Thich Nhat Hanh ahí, ¿se acuerdan que hay una imagen de un monje que se prendió fuego? Es una imagen terrible. Ese era amigo Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh fue expulsado de Vietnam porque protestó en contra de ese monje. Él dijo, la violencia nunca es la solución, aún la violencia contra uno mismo, ¿no? Y por eso fue expulsado y ahora vive en Francia, porque tampoco se vive en Estados Unidos. Pero justamente son los budistas que hace más tiempo vienen trabajando en una sociedad un poco más justa y un poco más equitativa, ¿no? Pero lo hacen dentro del marco del budismo. Esto es, otras vidas, esto es teoría del karma, esto es acciones positivas y negativas. Y nuestra última categoría, que con esto ya vamos terminando, es, ahora sí, el budismo occidental. Esta persona está aquí, por si nadie la reconoce, es Stephen Batchelor. Alguien la habrá escuchado haber nombrado. Una persona que yo personalmente lo conozco. Es muy interesante y hay una cuestión que ha generado los grandes problemas, muchos grandes problemas en el budismo, que es todo el budismo está intentando acercarse a la ciencia occidental. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos que el budismo no es solamente un camino de liberación. El budismo es la alta cultura de Asia. Si algo que unió a Asia en toda su historia, es el budismo. Desde hace 2500 años. Así como nosotros tuvimos momentos de griegos, momentos de romanos, momentos de la iglesia cristiana, momentos de la iluminación, el budismo no tuvo momentos. Fue constantemente 2500 años de progreso científico. En ciencias que no son tan compatibles con nuestra definición de ciencia. Cuando tienen que ver estudio con la epistemología, teoría de percepción, mucho de lógica, los grandes matemáticos de Asia son todos budistas, mucho de cosmología. Pero, ¿qué pasa? Es una lástima que eso se pierda desde la imagen del budista que se sienta a meditar, ¿no? Eso es lo único. Entonces, ha habido un gran movimiento de parte del Dalai Lama, por ejemplo, en acercar el budismo a la ciencia occidental. Lo que ha pasado es que ha habido budistas que han empezado con eso y han llegado a dejar las cuestiones del budismo, consideran que no eran probables científicamente. Stephen Batchelor es el caso más famoso, cual dice que el karma funciona en realidad como un sistema conductista, de ética, y las vidas pasadas, reencarnación y otros mundos no existen directamente, ¿no? Y es una postura que está en el punto de quiebre, ¿no? Para mí está ahí justito en el punto de quiebre de qué es lo que es budismo y qué es lo que no. Para mí sigue siendo budismo, pero es una forma totalmente personal de pensarlo. Hay muchos budistas que consideran que Batchelor ya no es budista, ¿no? Es un meditador occidental. A mí me preocupa menos que sea budista o no, a que lo que diga realmente sea cierto, ¿no? Eso es a mí lo que más me interesa. Pero entiendo que también a una persona que viva de ser sacerdote o monje budista le va a molestar esto. No, con esto ya estamos. Lo importante de esto, lo importante de esta postura, que es muy nueva, esta postura fue dada a conocer hace 3 años. O sea, contempla. Lo que pasa es que en esos 3 años ha habido fácil 15 personas más muy respetadas en su ambiente. Brad Warner, por ejemplo, Soto Zen, otra persona que conozco. David Lloyd, con quien dimos unas conferencias hace un par de años en Capital, ¿no? Grandes practicantes muy respetados que han tomado una postura igual lo han respaldado. Han dicho, yo que he entrenado, por ejemplo, Brad Warner es la cabeza de Soto Zen para Estados Unidos. Y yo que me he pasado mi vida meditando, para mí no sirve eso. Yo creo que también hay una cuestión mucho de época, ¿no? Y esto es normal, pero es verdad que ahora hay una formulación de eso. Y ha pasado en los últimos 2-3 años. Hay gente que han sido reconocida como arhats, por ejemplo, y que son reconocidos como arhats en Tailandia y no reconocen el karma. Entonces, hay ahora ya un movimiento en base a eso.
para mí ya es un nuevo tipo de budismo. Por ahí no es tan conocido, las posturas todavía son medias complejas de analizar. Pero lo que yo les quiero decir es que si ustedes en realidad el problema que van, porque todos tenemos problemas con un discurso tan extraño como el del budismo. Si hay un budismo que a ustedes les choca, por ejemplo el Vajrayana, sepan que hay otro que dice, y sigo siendo Vajrayana, se los quiero contar, hay otro budismo que dice que todo esto es una pavada, ¿no? Que toda esta formulación o que todo lo que se generó realmente no tiene sentido. Creo que con eso estamos, ¿no? Entonces, este básicamente hace un recorrido de 1 hora, como habíamos prometido, súper rápido y súper comprimido de todo lo que es el budismo en sí. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Nosotros ahora vamos a hacer una segunda parte que es una cuestión de 1 hora más o menos, un poquito menos, que es una pequeña introducción a la meditación. Si les parece, antes de hacer eso, tomo preguntas, si alguien quiere hacer unas preguntas, y después hacemos un break de 5 minutos, para que no sea tan pesado de escucharme a mí hablar tanto, y ahí volvemos. ¿Les parece? Muchas gracias todos por escucharme. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que vimos por ahora? A mí me quedó la duda del último que contabas de Bachelor. ¿Qué es lo que tienen en común para considerarse budista? Bueno, tienen en común, por ejemplo, la descripción de las 4 marcas que yo te dije. Fíjate, yo hubiera dicho, por ejemplo, yo dije esas 4 marcas por una razón particular. Él piensa que todo es impermanente, que no hay un yo, y que existe un sufrimiento, y que existe un camino fuera del sufrimiento. ¿Sí? Él no lo experimentó. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, el noble octuple sendero, que implica el karma, está implicado en sí por la recta vida, no hubiera sido Bachelor. Bachelor ahí hubieras quedado fuera. Lo que pasa es que pensá que Bachelor es una persona que es muy extraña. Por un lado es un tipo que nunca ha estudiado nada formalmente, por así decirlo. Por otro lado es una persona que es innegablemente brillante, que ha estudiado como monje, de 2 tipos de budismo, y que de alguna forma ha logrado construir una voz propia. El problema es que es una persona que está muy en el borde de todo. Es una persona que es brillante, pero cuando hace discusiones, cuando entra en una discusión histórica, choca contra su falta de conocimiento, su falta de formación histórica. Hay un texto famosísimo de Alan Wallace que aprendió con él, que Alan Wallace sí se formó, el cual Alan Wallace lo ataca en eso, que en realidad no es tan importante. Si el Buda, lo que dijo el Buda realmente, Alan Wallace yo no sé cómo lo puede estar criticando eso, porque si estamos seguros que el Buda no dijo es el Tantra. No hay forma que históricamente que el Buda haya podido enseñar Tantra. Entonces, atacarlo a Bachelor por la historicidad del Theravada desde Vajrayana para mí no tiene mucho sentido. Pero es más difícil de atacar en las cuestiones que él dice, que tienen que ver con la experiencia budista. Separa muy bien en qué es lo que es la experiencia budista y qué es lo que él dice que no nos saca. Por si él hubiera dicho, por ejemplo, ¿el nirvana no existe? Queda fuera del budismo, ¿no? Queda fuera del budismo. Era un existencialismo, que es lo que mucha gente lo acusa y que lo que yo creo que secretamente es por el tipo de planteo que hace, ¿no? Pero podría ser un filósofo existencial que aprendió budismo, ¿no? No significa que esté algo malo. Pero justamente se mantiene muy ahí en el borde. Y es muy interesante. Yo lo conozco a como se llama Bachelor y a Wallace también, ¿no? Y son gente que es muy... se fija mucho para hablar, ¿no? A mí me pasó que una vez yo escuché a Wallace hablar en una charla de Estados Unidos, que era muy gracioso, que el tipo le hizo una pregunta muy agresiva, y Wallace se quedó así, se sentó así y pensó. Y vos veías que otro como que quería seguir, el tipo le hizo así, le mantuvo la mano así, 30 segundos hasta que le contestó, y lo primero que le dijo es, te voy a explicar pues está mal formulada la pregunta. Y además empezó a decir ta. Lo desarmó, por el tipo no pudo hacer nada. Entonces es gente que es muy difícil de preguntar. Yo creo que el problema que tienen ellos dos, que es la gran discusión de ahora, es que los dos se entrenaron en el mismo lugar. Y uno salió graduado de ahí, y otro salió diciendo que eso no servía para nada, ¿no? Pero si vos lo ves fuera de ese contexto, lo que dice es básicamente budismo. Todo lo que enseña, yo he visto los cursos que le enseña y son budistas. Son cursos de Shamatha y Vipassana, ¿no? Muy claros, muy correctos y son todos budistas. Con lo cual, pensar lo que yo si a vos te interesa y es muy lindo leer, ¿no? Tomaría que la cuestión polémica es más discursiva. Después todo, que sea budista o no budista, como yo digo, lo más importante es que tenga razón, ¿viste? Si tiene razón, después... El Dalai Lama, perdón, y con esto cierro el tema ese, dijo eso, le dijeron, ¿y si un día vienen y demuestran que lo que usted dice no tiene razón, así tiene razón? Y el tipo dijo, bueno, cambiaremos lo que decimos. Es eso, es poder modificarlo. El budismo es la búsqueda de lo que es, básicamente. Si nos damos cuenta que estamos equivocados, podemos elegir otro de los miles budismos que hay. Esa es la gran ventaja, ¿no? No, por favor. ¿Alguna otra duda, gente?
¿Preguntas? ¿Consultas? ¿A la una? A las dos. Ah, sí, por favor. Seguramente no entendí bien. De esta última corriente Ujú. de la cual hablabas, ¿no sostendría el karma, la existencia del karma y el samsara también? A ver, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. El samsara es un término que tiene que ver con, con la vida del sufrimiento. En ese sentido lo sostiene. Lo que dicen es que, en realidad lo que dicen es un poquito más, es sutil pero le pega a eso, que es que no existe el antarabhava, que es el estado intermedio entre las vidas. No hay una secuencia que uno pueda decir que es causal entre los diferentes vidas. Entonces lo que está queriendo decir que el karma en realidad es una cuestión social, que eso está correcto desde el punto de vista budista, que nos afecta solamente en esta vida. Y eso es lo que no está correcto desde el punto de vista budista. La idea justamente, lo que cambia todo esto es lo que en el Tíbet se llama el bardo. No sé si han oído hablar del bardo todo, el libro mal traducido por el libro tibetano de los muertos, que habla de unos estados intermedios. Eso en realidad es previo, es del mismo Theravada, el mismo Buda Shakyamuni cuenta en muchas de sus vidas pasadas y toda una colección que se llama los Yatakas, ¿no? El problema es que el Buda Shakyamuni nunca dice literalmente esto es una vida pasada y esto es lo que pasa, sino que lo guarda dentro de lo que llaman los 14 temas del noble silencio del Buda. Son 14 temas en que él dice, si yo lo explico no se va a entender, ¿no? Entonces hasta que alguien no lo experimente no lo va a poder pasar. Esto obviamente hace que, mientras el Buda Shakyamuni está vivo, se mantiene a rajatabla. En el momento que el Buda Shakyamuni se muere, la primera discusión es dónde está, ¿no? Se rompen absolutamente todos los 14 puntos uno tras de otro. Como en cualquier cuestión, ¿no? Entonces, lo que dice esta situación es, el karma existe, pero es lo que nosotros en Occidente llamamos hábitos socialmente condicionados. No es nada más que eso, no hay un estado intermedio y no tiene nada que ver con la otra vida, ¿no? Eso es un invento, ellos dicen es un invento más teosófico. Que yo creo que históricamente no es así, pero no importa. La postura de ellos es esa, ¿no? Pero las vidas pasadas, por lo tanto las vidas siguientes, existen. Lo que no se hace es esto de acarrear el karma de nuevo para... No, para ellos no existe, o sea, no hay una vida que sea, o sea, vidas pasadas, hay gente que vivió antes que nosotros y gente que va a vivir después. Claro. Lo que él está diciendo es que no hay una relación entre nosotros y ellos. Ah, Que es lo que dice el budismo no dice que uno reencarna, que es una mala traducción a eso, sino que en realidad lo que uno hace afecta a otra persona. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que siempre se dice de eso, no? La metáfora clásica es, hay una vela, yo tengo una vela. Yo tengo una vela apagada, esta vela la enciendo. Entonces con esta vela enciendo la segunda vela. Tengo las dos velas encendidas. Apago esta